Andrés, Señor. no creo que yo te dé psiquiatra, pero necesito que me dé la pastillita, ¿verdad? Vamos arriba. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, porque el problema Pero no es... está, estamos claros de que no está de psiquiatra. ¿Eh? No está. No, doctor. Ahora, yo pregunto, está. es que a veces la ¿yo estoy situación... exagerando mucho o es que estoy diciendo todo junto? No, doctor, lo que pasa es que a veces estamos en una época donde pasan tantas cosas que a veces sobrepasan a veces antes de uno llegar a entenderlas, ya están pasando otras peores. Eso es lo que pasa. Son muchas cosas. Mira, te hago el cuento siempre del piloto español de Iberia, que dice, igual que de lo que me decía el profesor Félix Goico con respecto a los pacientes. Decía el piloto, los aviones se caen cuando se le complican 2 o 3 problemas juntos. Un problema es muy difícil que tumbe un avión. Y decía Goico, un solo problema no mata a un paciente, tiene que tener complicaciones. Y eso es lo que yo estoy viendo en el país. Que nunca, no es que estamos, todos los problemas son viejos. El problema haitiano es viejo, ¿verdad? La corrupción es viejísima, pero cuando tú tienes, la oposición siempre la hemos tenido. Ahora, ni los tiempos son iguales y la influencia de afuera es mucho más de la que uno se imagina. Yo creo, licenciado, que para compartir un poco de responsabilidad, vamos a hablar con los políticos y hay que hablar con un político que tampoco creo que sea el ideal para hoy, porque ese tampoco tiene pelos en la lengua, se pone las cosas en su sitio, pero tiene un problema. ¿Cuál? Que él dice verdades, pero muy pocas veces nos trae la solución. Trae el problema. Trae el problema. No, él diagnostica. Porque tú tienes médicos que te dicen, el laboratorio dice esto, la rayos X dice esto, tengo el diagnóstico. Ahora, el tratamiento. Pero yo pienso que él también trae algún tratamiento. Te pasa como, por ejemplo, ¿qué yo quiero de Leonel? Yo quiero que Leonel es el ideal, que él, Hipólito y Danilo digan, bueno, nosotros no vamos a aspirar más, nosotros vamos a hacer aquí un ente de equilibrio. Pero él no está Y ese pijando. muchacho que está ahí en el poder, nosotros vamos a ir y le vamos a decir, mira, nosotros te vamos a ayudar. No te vamos a sacar de ahí, no. Pero, te vamos a ayudar. Doctor, ¿pero en qué país ha pasado eso? No ha pasado, pero yo estoy diciendo, y tiene que pasar en otro país, porque yo te voy a decir una cosa, solo yo y mi experiencia. Todo lo otro no es verdad, no hay predestinado. Es que los activos son míos, entonces yo no tengo por qué ¿Tú sabes necesariamente... quién lo hizo y por debajo de la puerta se metió un ladrillo? ¿Quién? Balaguer cuando mataron a Trujillo. Se quedó ahí y se y fue. empujó, Siempre, óyeme, empujó siempre. a Juan Bosch. Espérate, se fue cuando el Consejo de Estado lo sacó. Se fue cuando el PRD lo sacó. No tenía opción. Y se fue cuando los americanos lo sacaron en el 94. Se supo ir. Hay gente que no se sabe ir. Doctor, pero se fue, pero volvió, acuérdese, en cada uno de los casos. Volvió las veces del mundo porque su vida era esa es su profesión. Exacto. Pero yo te voy a decir una cosa. Fue poder hasta en la oposición. Porque, óyeme bien, Hipólito Mejía, anoche mismo me dijo, usted es muy avanzado, pero tiene que tener cuidado porque todo lo dice. Y todo no se puede decir. Y se lo dijo en el memorial. Sí, me lo dijo en el acto. memorial. Bueno, de eso nosotros vamos a hablar en otro tema. Nosotros tenemos a Rafael Linares, que nosotros quisiéramos, yo esperaba tener a alguien que me diga, venga, que tranquilo, pero con Rafael Linares lo que le va a dar manigueta a esto, porque tiene otro problema, que no utiliza argumentos falsos y nunca he visto que lo han rebatido, ¿verdad? A veces pienso que le está tirando piedras a la luna, porque está en una organización Es una tarea. cuyo tamaño no es lo suficiente, o quizás
nos acaba de anunciar el Partido Revolucionario Dominicano que se va solo. Pero yo quiero decirle, Miguel, si hay alguien que te reconoce y que en este país eres una víctima de mucha gente, si no, revisa la convención, revisa las elecciones, revisa todo lo que te han hecho. Pero, parece ser que decidieron seguir siendo bisagra. No, pero después de... Ellos van primero ahí en las primeras elecciones como partido con su propuesta presidencial. Y después de... No es un problema de Después bisagra. se va con Leonel. Pero no importa, doctor. El problema no es que después es bisagra, sino es que después usted tiene que buscar una alianza. Y no es bisagra. Mira, ya se sabe que no es con el gobierno la alianza. Ah, pero está bien. Por la forma en que trata el gobierno. Muy bien. ¿Verdad? Ya se sabe que no es con el PLD. Entonces con Leonel. Es con Leonel. Está bien. Eso, por la forma. A mí me parece bien. No, seguro que a ti te parece bien. A ti, a Félix le parece bien. ¿Por qué a Félix? Porque Félix es una visita sorpresa. Ah, sí. Félix es visita sorpresa. Bien, señores, le damos la bienvenida al doctor Rafael Linares. Rafael Linares es abogado de los tribunales de la República. Es dirigente político y es, para mí, el vocero del Partido Revolucionario Dominicano. Que yo sé, por lo menos aquí ante este, hay dos. Wandy Valenzuela Sí. y... Wandy Ramírez. Ramírez Valenzuela. ¿Qué dices tú? Wandy Ramírez Valenzuela. Ah, Ramírez Valenzuela. Y el doctor Rafael Linares. Doctor, usted tuvo la oportunidad de escuchar los lamentos. Y yo quería, antes de entrar en detalles electorales, preguntarle, ¿hay motivos de preocupación y falta de culpables de lo que estamos viviendo? Primero, buenos días, don Julito, a usted y a todo ese elenco que me recibe en este espacio. Yo pienso que sí, en el país hay una gran preocupación, hay una crisis de valores. Y yo ayer preguntaba en uno de mis espacios, ¿dónde ha estado la política? Porque el político o la política somos aquellos que definimos lo que es el futuro de una nación a través de políticas públicas en todos los sentidos. No se puede crear una constitución sin tú tener una conciencia político-social, una conciencia político-económica, político-administrativa. Pero todo eso parece borrarse. Y ya no es un asunto de gobierno, sino es un asunto de Estado. Porque estamos entonces viendo cosas anormales como normales. Pero la falta de políticas públicas ejercidas de verdad a favor de las comunidades me llevan a mí como un dirigente político a una gran preocupación. Yo pienso, por ejemplo, que toda esta escalada de violencia que vive la República Dominicana es precisamente porque después de la pandemia no nos hemos concentrado en analizar qué ha pasado con nuestra juventud, con nuestra niñez, con nuestras mujeres y con nuestros hombres. Y pongo el ejemplo, nosotros tuvimos un concierto recientemente, urbano, donde padres y madres llevaron sus hijos. Y resulta que los dos exponentes salieron con cosas ahí que después fueron criticables. Y quizás no es con lo que ellos salten en ese concierto, es con los valores que están transmitiendo. Entonces, ¿dónde opera la política? Yo vi, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Z, que a don Álvaro lo suspendieron por 20 días, ustedes se recuerdan, porque don Álvaro entró en una cuestión histórica sobre la sexualidad de Duarte. Yo decía en ese momento que a mí, en el caso particular, yo que tengo 30 años estudiando, a mí no me genera ningún tipo de situación que Duarte, Sánchez, que este era negro, que este era homosexual. No, vamos a ver el legado que nos dejó Duarte como tal, la forjación de la República.
Pero a don Álvaro lo suspendió la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos por 20 días, porque acudió a ese debate. O sea, no se vio la profundización del debate. No vimos la profundización del debate. Ni qué representó Duarte, nada. Vimos la suspensión. Y hoy tú te encuentras que ya lo que Julito Jacín, lo que ustedes dicen, lo que yo digo en un medio tradicional, para parecernos un poco, para tener un poco de criterio, un poco de cultura, un poco de nivel, ya no es lo correcto, sino que es lo otro. Entonces tú dices, ¿hacia dónde va la sociedad? Bien. Doctor, yo quiero hacer un programa con usted ahora que no se corresponde con la posición suya en su partido. Y tenemos tiempo. Sí. Fíjese que le estamos dando tiempo hasta del comentario. Y quería preguntarle una serie de cosas, porque estamos huérfanos de pronunciamientos de los partidos. Aquí aparece alguien que agarra y pone al presidente por las 4 esquinas, un dirigente político y un gran expositor y un sabio, pero que parece que transmite en 2 frecuencias diferentes, que es Ramón Albuquerque. Sí. Entonces, sí, transmiten 2 frecuencias, la frecuencia científica, que siempre tiene razón, y una frecuencia política de entra en todo coño. Entonces, yo no entiendo, pero yo quisiera que usted se ponga en este sitio. Vamos a suponer que usted sea un candidato proclamado de uno de los partidos políticos, uno de los 3 candidatos de los mayoritarios, o que el PRD haya logrado después volver a su posición de compartir la militancia dominicana. Y yo quería preguntarle situaciones que los políticos no nos contestan. Por ejemplo, usted es candidato de un partido político. El PLD, el PRM designa al presidente de la República su candidato. El presidente lo acepta. Y tenemos un candidato presidente con las características que usted sabe Sí. que tiene, ventajas y desventajas. Tiene un candidato que sale de un desprendimiento de un partido, y estaría usted. No Abel, no, usted. Que el PLD ya tenga su candidato obligaría, según usted, a una segunda vuelta casi segura. Claro, porque, por ejemplo, si hubiese sido candidato, si soy candidato presidencial, asumo el discurso opositor inmediatamente, con los temas naturales que necesita la República Dominicana. Yo pienso en los 5 ejes fundamentales: salud, vivienda, educación y empleo. Muy bien. O sea, y lo tenemos ahí. Pero vamos para esos temas. Sí, Ya hay una segunda vuelta. El presidente de la República, con las ventajas que del cargo, queda con un 45% de la votación. El partido Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar y usted queda en tercer lugar. Usted, en segunda vuelta, ¿le daría a su militancia a la Fuerza o al gobierno? lo que pasa es que lo primero es llegar al proceso electoral de segunda vuelta. ¿Cómo tú llegarías a la segunda vuelta? Usted me está planteando ya cómo llegamos. Tú llegaste en tercer lugar. Llegaste a tercer lugar. Llegué en tercer lugar. Regularmente los políticos dominicanos pactan por la consecución de cargos o prebendas electorales o prebendas económicas. Yo pienso que esto es una agenda país lo que tenemos que desarrollar. Bien. En esa agenda país... Ok, para que le sea más fácil. En el caso al revés, de que usted quede en segundo lugar,
y se da por un hecho que el que quede en segundo lugar, recibiendo los votos del que quede en tercer lugar, le van a dar los votos a usted. ¿Usted cree que la fuerza del pueblo le daría los votos al PRD suyo o al gobierno del PRM? Bueno, si por ejemplo se sabe pactar con un gobierno... Hay que pactar antes. Sí, y pactar un gobierno compartido, un gobierno, una agenda. Hay que darle participación. Sí, sí, porque de la única forma que se puede derrotar al gobierno de Luis Abinader es pactando una agenda común. ¿Qué posibilidad de lo contrario, métalo ahí. ¿Qué posibilidad hay de que el pacto sea para la primera vuelta? No hay posibilidad, porque cada candidato va a salir a recorrer, a conquistar una mayoría para... No, porque el presidente de la República y el PRM, que no quieren segunda vuelta, van a ir donde usted primero. Le va a decir, doctor, nosotros queremos que ahora usted nos apoye. Usted le dice que sí o que no. Pero también van a la fuerza del pueblo. Sí. Mire, doctor, usted nos apoyó congresionalmente y nosotros queremos que... ¿Se pueden hacer acuerdos antes de...? Sí, pero el PRM, por ejemplo, como partido y el gobierno tienen tres problemas. El primer problema que tiene el gobierno... Es que no es mayoritario, es el primero. Es mayoritario, el PRM es mayoritario porque tiene un 35% de un voto fuerte, un voto duro. El tú decir que Luis Abinader en un proceso reeleccionista no te saca un 40% en la primera vuelta, es tú decir porque tiene el gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Luis? La situación económica y social que vive el país. Ese es el primer problema. Y los dos otros problemas es esa rebelión interna que le ha dejado... que mediáticamente le coma, no tienen nada en la base de ese partido, no tienen ningún sustento. Esa rebelión interna que usted la tocó, no yo, Guido y Ramón Albuquerque, ¿usted cree realmente que la labor que hizo Guido, que usted no la puede negar, aunque usted fue el único que lo enfrentó, en el PRD, se lo puede repetir en el PRM? Se lo está repitiendo porque es la misma conducta antisocial, pero personal. Porque es un ser o es un mediocre consumado, no ha logrado nada en su vida. Usted tiene 22 años aquí. Bueno, usted tiene un video aquí con él. El muchachito de 20 y tantos años. Y usted le da la bienvenida. Este joven, abogado y esto. Y él le responde a usted en ese momento y dice, bueno, lo de joven me viene bien, aunque a muchos le viene a mal, porque siempre ha tenido un enemigo ahí en la sombra. Entonces, esa es la conducta antisocial de él. Entonces, yo creo que es un ser que no se conforma con nada. Y le avisó al gobierno, yo se lo avisé también al gobierno en su momento, que hoy lo iban a tener encima. Entonces, la labor que él hizo en el PRD, la labor que él hizo en el PRM en un momento determinado contra Miguel, la va a hacer ahí, la está haciendo. Ok, eso es Guido. ¿Y Ramón? Bueno, yo recuerdo a Ramón Albuquerque y todos lo recordamos nosotros en la zona colonial, cuando Luis ganó la presidencia de la República. Él fue uno de los primeros que bajó del hotel de la ruina, en la zona colonial, y él hablaba y daba declaraciones. Después de ahí se rompió el maridaje porque Luis le ofreció un cargo y él no lo quería. Entonces, como él es el mejor de todos y él es mejor que todo el mundo, se enemistó de Luis. Pero aquí el único culpable de que esa situación esté ocurriendo es el propio presidente de la República. Pues yo se lo he dicho. Robert Greene, en las 48 leyes del poder, en la ley número 42, no solo habla de que muerto el perro se acabó la rabia, sino que analiza y profundiza ese principio. Y si ellos están ejerciendo un derecho legítimo de competir para una primaria. Bueno, pero por ejemplo, que te muestren en un acto normal con cuántos senadores cuentan, con cuántos regidores cuentan, con cuántos diputados cuentan. Yo soy el líder de las bases, pero tú vas y no tienes un director de un distrito municipal. Un director de un distrito municipal, un regidor, un alcalde, un senador, un diputado. No tiene a nadie. Pero ¿qué pasa? Viene y te hace un periplo en los medios, la oposición te coge ese discurso te lo eleva y ya tú eres el líder de las bases. Pero todo eso es
la propia medicina que le ha puesto el PRM a los otros partidos, porque lo mismo lo hicieron con Miguel. A Miguel lo vendieron en el 2008. Miguel fue candidato presidencial. Señores, en el 2007, en el 2004, cuando salimos del poder, al igual como usted dice, don Julito, que yo fui el único que enfrenté a este señor contra Miguel, yo fui uno de los pocos que salió a defender el gobierno de Hipólito Mejía, 2004 en adelante. Y Miguel Vargas sale y monta con su prestigio el partido, las candidaturas y su candidatura. Y en el 2008 lo vendieron. Pero ese plan comenzó desde el 2006 vendiendo a Pacheco. No, pero sacó un 43. Y sacó un 43, pero lo vendieron. Pactaron con Leonel. Pactaron con Leonel. Y en el 2010, Miguel asumió todas las candidaturas. Y propiciaron que el PRD no tuviera un solo senador. Eso fue una rebelión a lo interno. A lo interno ese partido. Todo eso. Y en el 2011, 12, ya cuando ya no se podía entre Miguel e Hipólito, se le planteó en un momento determinado a Hipólito Mejía, mira, pero si tú quieres, vamos a cédele la candidatura vicepresidencial a Miguel Vargas y hubiésemos ganado de calle. ¿Qué hizo? Votó las elecciones. Después, el traidor era Miguel. Entonces, todo eso, esas rebeliones internas, irracionales muchas veces, es lo que tenemos que superar nosotros, los jóvenes, para entender que aquí lo que se necesita es un entonces pacto. los pactos hay que tratarlos antes de primera y antes de segunda. Sí, y Bien. se van a seguir tratando. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Usted tiene una fortaleza, por ejemplo, en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, o el posible candidato, porque la ley todavía no lo permite, pero usted ve señales. Por ejemplo, el jefe de campaña que se designó ayer fue Francisco Javier García. O sea, es un partido que te está diciendo, nosotros vamos en ruta electoral, nosotros vamos en una ruta electoral. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo tienen un grave problema, y ahí entra la tesis suya, ahí cuadra la tesis suya. ¿Cuál es el problema? Que Leonel tiene un gran puente que no lo puede cruzar ahora, que es el puente de las municipales. O sea, él va a llegar hasta la Josefa Brea con 27. De ahí él no tiene cómo cruzar. Ese puente o se lo brinda el PRM o se lo brinda el PLD. Porque Leonel no tiene las suficientes candidaturas para armarlas a nivel nacional en términos municipales. Me explico, en febrero la República Dominicana tendrá una elección, que es la municipal. Y en mayo tendrá la congresional y la presidencial. Entonces, el PRD dice que va solo, pero tenemos dificultades. Y las candidaturas esta vez, municipales y congresionales, van a tener incidencia. Oh, pero claro, don Julito. ¿Quién va a ser el candidato a senador del distrito? Y si por ejemplo, a última hora no, pero en el último año, el PLD estudia la situación. Oye, esa gente no son ni de Danilo ni de Leonel. Esa gente quiere volver al poder. Lógico, pero... Y dice, comenzando por el mismo Francisco Javier. Sí. Y dicen, pero bueno, el hombre que puede ganar es Leonel, y cogen y le aportan esas candidaturas. No, pero es que, ojo, espérese. Es que de aquí a allá, lo que usted está viendo es un partido eminentemente unificado, el PLD, eminentemente unificado alrededor de un candidato que se llama ¿Tú crees Abel. que Abel va a unificar? Pero es que, por ejemplo, ya con la decisión de ayer, de él designar a Francisco Javier García, de tener a Danilo Medina ahí, de tener al secretario general ahí, eso indica que es un partido en ruta electoral. Yo no estoy hablando de lo que va a ser. Van para las elecciones. Por ejemplo, ellos tienen 2 años recibiendo todo tipo de golpes. Todo tipo de golpes. Pero tienen 2 años organizándose. La formación de los comités de base afectivo, y vamos a elegir el presidente, eligieron el presidente y el secretario general, después una ruta, y ahora te dicen, este es el candidato, no lo podemos proclamar ahora, pero y ese candidato aún sin proclamar, te dice, ojo, Francisco Javier, yo quiero que usted sea mi jefe de campaña, y va a comenzar a distribuir responsabilidades. Es un partido con ruta electoral. Ahora bien, Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, candidato presidencial, pero tiene un problema que no lo tiene el PLD. El PLD decide hoy, dice, nosotros vamos solos en las municipales y tiene cómo montar candidaturas. ¿Quién va a ser el candidato a senador por el distrito de la Fuerza del Pueblo? Por el Gran Santo Domingo.
¿Quién va a ser el senador por San Cristóbal? Pero tiene otro problema. La Fuerza del Pueblo tiene senadores actualmente. ¿En cuál boleta salieron? En el PLD. En el algunos en el PLD y otros en el PRM. Esa gente, yo estoy con Leonel, sí, es verdad, yo soy senador, pero estoy con Leonel, pero yo quiero ser candidato. ¿Y por dónde lo voy a hacer? Porque por donde yo gane. Entonces, tú no me garantizas como Fuerza del Pueblo que yo sea candidato. Entonces, estás obligado a pactar. Ese es el puente. Entonces, cuando ese puente, vamos a ver entonces quién te posibilita, ven, cruza, o el PRM o el PLD. Creo que al PRM se le va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque ya hay un cierto distanciamiento entre Leonel Fernández y la gente del gobierno. Como es natural, Leonel quiere ser presidente. Tiene por lo menos un poco de posibilidad en el escenario electoral. Abel quiere ser presidente y Luis quiere ser presidente. Entonces, eso coloca a Leonel en un lado un poco lejos del gobierno. Ok, buscando entonces temas específicos. Hoy todavía, hoy, aparece en lo internacional, ¿cuándo terminará el coronavirus? Y hoy Salud Pública te da 240 casos en hospitales. Es decir, la pandemia todavía no ha desaparecido. No. La guerra de Ucrania no ha desaparecido. Los problemas básicos nuestros de energía y no los creó el gobierno. ¿Tú entiendes que dentro de una crisis que el pueblo entienda o que no entienda, porque puede ser recibido de que yo lo entiendo, tú y lo entiendes, pero tú dices, pero mi labor no es justificar a Luis Abinader, mi labor es hacer oposición. Muy bien. ¿Le va a resultar en una crisis fácil reelegirse? No, no le resulta fácil porque usted tiene que ver el fenómeno. No podemos sustraernos al fenómeno elemental de las redes sociales. Y una población no se educa en 2 años. ¿Y qué fuerza tú le das a las redes? Bueno, la misma fuerza que le dan los políticos. Los políticos se montan en ella para una cosa y no se pueden desmontar para otra. Y yo pongo el ejemplo de Moisés Naín en el libro La revancha de los poderosos. Es un libro muy interesante que yo les invito a los televidentes a que lo repasen, a que lo lean. ¿Cómo gobiernan los gobernantes ahora? Y pongo el ejemplo del propio Luis Abinader, desde la 3P, desde la popularidad o el populismo, desde la polarización y desde la posverdad. Tenemos un gobierno de corte populista. Ahora, corte populista en las redes, vamos a hablarlo claro. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que todas esas crisis, todos esos problemas, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de la factura eléctrica, facturación eléctrica. ¿Por qué no tenemos contadores? Para que midan. Pero no, ni siquiera el contador. Es que usted como contratante y yo como contratado de una de las EDES, en ningún momento usted sabe cuál es su consumo. Eso ha sido histórico desde la creación de esa ley. Vamos a analizar la ley. Usted se para en una bomba de combustible y dice, échamele 4,000 y usted sabe hasta dónde llega la aguja. La aguja. Pero tú no sabes cuánto está consumiendo de energía. No ahora en este momento, sino antes. Porque el lector, cuando va a tu edificio, cuando va a tu contador, te lee, pero tú no sabes cuánto te lee, tú no sabes qué es lo que le está escribiendo. Entonces, por esa irregularidad, han surgido una serie de elementos legales que son los recursos, los elevados ante el Protecon, ante la Superintendencia de Electricidad y una serie de recursos. O sea, una ilegalidad te está pariendo una legalidad. ¿Por qué? Porque hoy te llega la luz de 3,000 pesos porque el tipo fue y te leyó normal, pero mañana te llega de 10,000. Tú dices, ¿con qué criterio este señor me leyó a mí? Entonces, ¿tú qué haces? Vas a Protecon. O sea, es una ilegalidad. El principio de esto es una ilegalidad porque tú no estabas ahí para verificar cuánto es tu lectura. Eso es lo primero. Entonces, eso ha caminado en el tiempo. Y hoy tenemos un grave problema eléctrico. La facturación, que hoy tú te encuentras que se está ya haciendo por aproximación. Entonces, eso no lo entiende la población dominicana. Una muchacha en un salón que le llegue de 7,000 pesos y que te llegue hoy y que te llegue mañana de 110, es un problema. Y así sucesivamente. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los combustibles, ¿cómo el gobierno tiene un combustible frisado
¿Y cómo se explica? ¿Cómo tú le explicas a la población que todos los artículos de primera necesidad han aumentado en un 30-40%? O sea, hay una serie de cosas que el gobierno no va a tener capacidad para hacerle entender en las redes sociales, que la ha utilizado para desacreditar a los partidos opositores. Entonces yo creo que no hay posibilidad de educar a la población dominicana en estos 2 años y al gobierno se le va a hacer difícil reelegirse con estas situaciones que nos ocupan. Por ejemplo, el agua potable. Señores, aquí hay localidades sin agua potable todavía. Y eso es súper increíble. Santiago, donde el presidente de que hay localidades que no tienen acueducto. que no tienen acueducto, que no tienen agua potable, don Julito, que no tienen agua potable, que no hay forma. Entonces, ¿qué te funciona ahí? Te funciona el alcalde, el director municipal con el camioncito, porque todo representa hoy en día un negocio. Y tú te encuentras otra situación de calamidad, que cómo está la juventud, la violencia, las drogas. Señores, el problema de las drogas aquí está haciendo un daño increíble. Villamella es producto, la violencia en Villamella es producto de ese consumo masivo de cocaína y marihuana y esa venta de drogas. Pero lo mismo pasa en Sabana Perdida, lo mismo pasa allá. Señores, en la provincia Hermanas Mirabal, recientemente, hubo un tiroteo. Y tú dices, ¿cómo va a ser posible que una provincia donde el ganado, donde la agricultura, la porcicultura, la avicultura, era lo que tú veías en el día a día, hoy está en una cultura de violencia? Fácil, por el elemento narcotráfico. Entonces, cuando no hay criterio para combatir estos males, no se le puede hacer fácil a un gobierno reelegirse. Bueno, bien. Frente al problema haitiano, candidato presidencial, ¿crítica o un planteamiento? Yo tengo un planteamiento muy particular y creo que cuando lo he dicho, mucha gente se pone un poco guapito. Mire, nosotros tenemos que analizar este tema en base a 3 ejes. Primero, el eje de la separación. Nos separamos de Haití. O sea, nos liberamos. Nosotros forjamos una república gracias a nuestros padres de la patria. Nos separamos de Haití. 1844, 27 de febrero. Y comenzamos ahí a dar pasos, a dar pininos para conformar o para hacer evolucionar la república que tenemos. Esa es una cosa. Ese complemento es imborrable, está ahí. Imborrable. Pero desde el momento de la fundación de nuestra república, de nuestra separación, surgió otro elemento como condición político-administrativa que ya estaba. ¿Cuál? El comercio con Haití. No podemos borrarlo. No podemos borrarlo. Entonces aquí hay una realidad. Mire, por ejemplo, las grandes familias, sin ánimo de criticarlas, la familia de Santiago, Manuel Estrella, Felito García, los Bonetti, los Vicini, la cementera, todo eso mueve un comercio para Haití. O sea, tú me explicas, yo me pregunto, ¿cómo evaluamos esa segunda parte de la relación de Haití y República Dominicana? Una relación comercial. Pero el contrabando de combustible también, el contrabando de drogas también. O sea, el tercer eje. O sea, el primer eje es el eje patriótico. Nos separamos de Haití. Y eso está bien porque tenemos que mantener una identidad. Ellos allá y nosotros aquí. El segundo eje, no podemos borrar lo que es el eje comercial. El eje que se mueve en el día a día en el comercio. No lo podemos borrar. Y que nosotros necesitamos a Haití y Haití nos necesita a nosotros en términos de todo. Construcción, agricultura, ganadería, todo lo necesitamos. Y esas grandes ventas y esas grandes compras de las grandes empresas dominicanas y las grandes empresas haitianas. Segundo. Y el tercero es el tema contrabando y el tema delincuencia, violencia y criminalidad entre los dos países. O sea, un político que no entienda eso y te vea, los haitianos somos enemigos de los dominicanos, está perdido. Y yo voy a poner, le voy a hacer un llamado al director de migración. Ese relajo que tiene migración con ese macuteo diario, lo único que está provocando es el aumento de la unidad habitacional. Porque aquí no hay suficiente mano de obra dominicana
para aguantar y atacar el tema construcción en este país. Ustedes búsquenle la forma como ustedes entiendan y quieran. Yo creo que si siguen apretando la tuerca, aquí la perjudicada con el tema construcción será la clase media. Bien, otra pregunta. En tema presupuestario, todo el mundo sabe que hay elementos que nutren un presupuesto en un momento dado. Aquí, usted pondría más impuestos. No hay necesidad. Lo que hay es que simplificar el sistema tributario. Simplificar el sistema tributario. ¿Por qué? Pero se necesitan ingresos. Se necesitan... Mire, se lo voy a decir todo. Se necesitan, un presupuesto se nutre de impuestos, de préstamos, de austeridad, Sí. que necesita darle empleo a su gente, y de inorgánicos que nunca se dicen. Pero mira una cosa, por ejemplo, ¿cuál es el sistema de autoridad que ha mostrado este gobierno? Y espérese, inversión extranjera y público-privada. Sí, pero no una público-privada para que para que las empresas privadas se terminen robando todo como pasó con el sistema eléctrico Si no dominicano. le das, no la van a Bueno, coger. pero por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, don Julito, el de Bahía de las Águilas, Cabo Rojo y todas esas cosas. Alianza público-privada. Vaya ahora, el presidente hace 2 años que lo anunció y eso está paralizado allí. O sea, no ha funcionado nada, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el objeto principal de todo eso? Robarse las tierras de ahí, con vocación turística. O sea, es que la alianza público-privada, bien, inversión extranjera, todo lo que usted me diga, bien, está bien. Pero ¿dónde está el Estado como ente regulador? El Estado en el 98 Sí, se pero desprendió. mira, criticar es fácil. Yo te voy a decir una cosa. Público-privada. Sí. Aquí se está hablando de tránsito, de transporte Sí. público. Sí. Nunca tú has visto que aquí se le ha dicho a Caribe Tour que tiene 500 autobuses. Mira, ayúdame a resolver el problema. No, el cambista y el otro y entregar eso a personas que son políticos, sindicalistas y Pero empresarios. vaya, Espérese. En el problema de el campo sí. o el agro, ¿por qué no se llaman a los productores de pollo y se les dice, nosotros queremos pollo a tal precio, díganme qué ustedes quieren? El café, Indubán, resuelvan ese, porque eso es público-privado, entregarle la responsabilidad al sector privado de que se comprometa socialmente con el país. Sí, pero usted ha mencionado 3 factores que primero dependen del ámbito internacional. Usted hablaba, por ejemplo, de la producción de pollo, es una producción ensamblada, donde usted para producir pollo necesita la materia prima importada, el maíz, la soya y el núcleo. Entonces, pero además, es que es una alianza público-privada donde el Estado se desprende del 50, 52%, 51% de sus activos y te lo da a ti como empresa privada a administrar, como pasó en el sistema eléctrico dominicano. Es para que la población dominicana en un momento determinado respire aires de felicidad. Y hoy, 20 y tantos años después, nosotros tenemos problemas en el sistema, en el sector eléctrico. Y el Estado ahora es que debe. En términos agropecuarios, bien, tú te reúnes con un grupo de productores y tú le dices, yo quiero que ustedes me produzcan un pollo a 100 pesos la libra. Pero resulta que el ministro de turno, yo no voy a hablar de el ministro de turno autoriza una serie de importaciones que quiebran a ese productor de pollo. Bueno, esos son los errores. Préstamos, tú cogerías préstamos. Pero es natural que El un préstamo, Estado, sí. lógico, es natural Bien. que un Estado. Ahora bien, si un Estado dominicano, si un gobierno te toma X cantidad de préstamos, tú tienes que darle la solución, o sea, tú tienes que mostrarle para qué tú tomaste esos préstamos. O sea, no es que tú tomaste $1.000 millones en préstamos y que tú en 4 años no le puedas decir a la población dominicana, miren, estos $1.000 millones que nosotros cogimos prestados, nosotros lo invertimos en tal cosa. Yo quiero que me muestren a mí una sola obra fundamental del presidente Abinader, una sola obra sustancial con que la población dominicana lo va a recordar. Porque tú dices, que el gobierno de Leonel Fernández te cogió que si yo cuántos miles de millones de pesos de préstamos. Bueno, pero ahí están los túneles, ahí están los elevados.
ahí están las grandes carreteras. El gobierno de Danilo, bueno, ahí está la circunvalación, ahí está el proyecto agropecuario. O sea, que me muestren hoy una obra sustancial, ni siquiera la presa Montegrande, que yo te podría justificar allí, pudiera justificar, bueno, espérate, tomamos tanto dinero prestado para esto. O sea, no hay una sola obra, es un gobierno de servicios. Y un gobierno de servicios no lo recuerda a nadie. Balaguer, el dinero de las mineras, Balaguer te lo invertía en presas, ahí están las presas. O sea, obras que te hagan recordar a un gobernante. Cuando tú te paras en Guachupita y tú dices, ¿y esos edificios? Eso lo hizo Balaguer. Te paras en la México arriba y México abajo. Guarícano, o sea, soluciones habitacionales. Invivienda, eso lo hizo Jorge Blanco. O sea, tú te vas, o sea, una serie de cosas que hagan recordar a un gobernante. Bueno, se tomaron tanto dinero prestado, pero se invirtieron en esto. No hay nada. Entonces, la austeridad, aquí lo que menos hay es austeridad en este gobierno. Porque aquí usted ve la francachela, usted nada más tiene que irse a los restaurantes para que usted vea todo esto de noche, los funcionarios, cómo es que estamos, y los nombramientos. Señores, el presupuesto de educación lo acaba de decir. Pero los datos que está dando Héctor Valdés no son falsos. Nosotros tenemos luz, nosotros tenemos la parte alta de la ciudad llena de restaurantes, gente comiendo, gente gastando dinero. El desempleo no es tan grande como debería de ser. ¿Cuál fue el milagro? No, el milagro, mantener una población estúpida que no pueda profundizar sobre lo que está pasando. Sí, porque mientras usted esté bebiendo romo, fumando juca y haciendo de todo en un barrio, usted se olvida de los problemas. Por eso es que la violencia está ahí en los barrios, está estallando en los barrios. ¿Por qué? Porque en la medida que un joven dice, pero ven acá, muy bien, en las redes sociales está todo muy bonito, pero ¿cuál es mi realidad hoy en día? ¿Cuál es mi realidad? Si lo que estamos invirtiendo es valores. Señores, para nosotros estar aquí en un programa de televisión o lo que sea, nosotros tenemos que prepararnos. Otro tema. Pero, discúlpeme, don Julio. Nosotros tenemos que prepararnos. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se está promoviendo? Que la juventud puede entrar a cualquier cosa sin prepararse y no hay problema. Bueno, otra cosa. El Estado es el principal empleador, el principal comprador, el principal pagador. Compras y contrataciones, ¿qué harías? ¿Te sigue por la ley o cambiaría eso? Bueno, es que la ley está clara. Aquí se ha modificado la ley para muchas cosas. Ahora, el problema ni siquiera es la ley, don Julito. ¿Es? Ni siquiera es la ley. Son los propios suplidores. Fíjese que todos los problemas que se han buscado funcionarios son por lío de los suplidores. Analice eso. El problema vamos a poner un caso, el Pulpo, Alexis Medina. Él era el que suplía los hospitales, ¿verdad? Suplía todos los hospitales porque era hermano del presidente. Resulta que él entró en una disputa con Mary Terán y Enriquito Bonetti, que aparecen en el INVI haciendo lo mismo con el Hospital Padre Villini. O sea, ahí lo que hay es un problema entre suplidores y una parte personal también que se le está cobrando a Alexis. Pero antes había 10 suplidores, ahora hay 10,000. No, pero pueden haber 20,000. Ahora, esos 10 siguen siendo los que resuelven el problema. Es decir, que hay corruptos y corruptores. Pero señor, lo tuvimos ahí ahora mismo. Okay. Con el caso Pulpo. Linares, te pido excusa Sí. porque quise que tú me hagas tu programa de gobierno en media hora. Pero termíname con esto. ¿China o Estados Unidos? No, tenemos que tener una relación, porque hay una realidad con los dos países. O sea, no nos podemos desprender bajo ninguna circunstancia de Estados Unidos, pero de China tampoco. China representa ya una gran ventaja para la República Dominicana, aunque Estados Unidos ha sido nuestro primer socio comercial, nuestro primer apoyo y nuestro fundamento económico está ligado más a Estados Unidos que a China. Bien. ¿Qué te hace pensar cuando tú has visto personas que han sido acusadas de corrupción en América, que han vuelto al poder o que tienen posibilidad de volver al poder? Bueno, que los fiscales, el Ministerio Público, los procuradores generales deben ver ese fenómeno como un fenómeno no jurídico, sino social.
porque volvemos a lo mismo. El gobernante que no se preocupa por resolver los problemas sociales y naturales de, de sus poblaciones, lamentablemente no entiende el proceso. Es que no se puede judicializar la política, porque volvemos a lo mismo. El PLD hoy debería estar marcando un 5%, con todo lo que se ha dicho y se le ha hecho al PLD. Y hoy te está marcando, ya tiene un candidato presidencial. ¿Por qué? Porque el gobierno no se ha concentrado en resolver los problemas naturales. Bueno. Entonces, ¿hay quién corre el riesgo? Pero en el PLD tiene que ver algo, y es, tú no puedes, con el hábito nadie puede. Y los PLDistas se acostumbraron hasta en el poder, por eso es que se organizaron de una vez. Sí. Tú no ves que el PRD ni siquiera en el poder se ha organizado, ni siquiera en el poder. Sí. Pero quiero decirte lo siguiente, si tú coges todos los departamentos del gobierno, todos, y lo divides en dos, los que viven dándole continuidad a lo que encontraron, sin crítica, mirando para atrás, y los que se pasaron mirando para atrás, todos han fracasado. ¿Tú has visto eso? Sí, sí, porque usted decía al inicio de esta conversación que aquí Balaguer sabía lo que tenía que hacer, Peña Gómez sabía lo que tenía que hacer, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. La ausencia, don Julito, lo que yo vivo preguntando es, ¿quiénes van a ser quiénes seremos los sustitutos de esa gente en política? Es decir, el político no está para que cuando llegue a un cargo público, no, mira, tu condición no te puede permitir a ti ya vivir aquí, tú tienes que vivir en una casa más, porque yo veo a Kiko Tabar que tiene 40 años viviendo en el mismo sitio y sigue siendo una referencia. Sí, pero esa independencia que le ha dado el presidente a los problemas grandes, por ejemplo, Procuraduría, Miriam y Berenice, problema de juego de azar, Kiko Tabar, problema de economía, Héctor Valdés. ¿Eso ha sido bueno o malo? Malo para él. ¿Por qué? Porque un presidente no cede su poder. No. Yo como presidente de la República no cediera mi poder. Si yo soy el presidente de la República, el procurador general lo designo yo. Ok, está claro. Ahora ya quítate la candidatura presidencial que te pusimos y vamos a la dirigencia de tu partido. Aterriza. Ustedes pueden ensamblar una boleta nacional de presidente, vicepresidente, diputados, senadores, síndicos, regidores y distritos municipales. ¿Tiene el PRD el material o tiene que ir a buscando personas destacadas de cada provincia? Mire, si yo le digo que hoy el PRD porque tú dices que Leonel no la tiene. No, ¿La tienen ustedes? Pero ahí voy. Si yo le digo a usted que hoy nosotros los PRDistas tenemos esa posibilidad de llevar candidaturas propias a nivel nacional, le estoy hablando mentira. Ahora bien, cuando yo me senté aquí por primera vez en el 2020 a hablar del tema PRD ya como un vocero calificado, yo le dije, nosotros vamos a salir a recorrer y eso estamos haciendo, montando estructura por estructuras partidarias a nivel nacional. Y los compañeros y compañeras del PRD que se han manifestado que quieren ser candidatos y todo. Entonces, ahora mismo se está haciendo un levantamiento y el partido se está moviendo. O sea, recientemente el presidente y todos estuvimos en el sur. O sea, hemos recorrido parte de la geografía nacional en esto, pero montando una estructura organizada. Si le digo que hoy nosotros estamos preparados para llevar candidaturas propias, le estoy hablando mentira. Ahora, vamos rumbo a eso, para poner el partido en condiciones. Bien, el PLD hizo dicen que no es convención, hizo su primaria y esperaban que votaran los que votaron, porque el PRD, tu partido, nos acostumbró a decir que tenían 1 millón y después votaban 150. Pregunta, el tamaño de las organizaciones políticas, el tamaño real, no el tamaño electoral, Sí. El tamaño real, yo te digo, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo pueden tener 25. El otro 25 lo tienen Reformista, primero el PRD,
y después reformistas y después los chiquitos y los que no votan. Pregunto, ¿cuál es el tamaño real para ti de las 5 organizaciones históricas de aquí? Bueno, ahí hay una crisis. Nosotros como políticos tenemos una crisis. Porque usted va caminando día a día y ve un desprendimiento de la sociedad hacia los partidos. ¿Por qué, don Julito? Porque los partidos no están hablando de lo que la gente quiere que le hablen. O sea, los partidos están concentrados en su problema interno. Yo pienso, por ejemplo, el PLD acaba de movilizar 500,000 personas, ponga que el PRM mueva 700,000, 500,000 personas más. O sea, nosotros como todos los partidos tenemos un universo de 3 millones de votos. Y cuidado, 3 millones de votos. Pero ¿cuánto tenemos nosotros en el tema electoral? ¿Cuánto tenemos nosotros habilitados para llevar a las urnas? Y eso es en el máximo que lo tenemos como partidos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 10, 15, 20 años con los partidos? Que los partidos se han ausentado del discurso tradicional que quiere la gente escuchar. Los partidos no, o sea, los partidos ven las redes sociales para la consecución de votos, pero los partidos no ven las redes sociales como fenómeno natural de incidencia en una sociedad. Los partidos estamos viendo a la sociedad dominicana como un elemento para usarlo electoralmente, como votos y ya. Ahora, el fenómeno, por ejemplo, de la juventud no es evaluado. ¿Cuáles son las propuestas que un partido tiene que mostrarle a la juventud? ¿Cuáles son las propuestas que un partido tiene que mostrar en términos de transporte? La solución vial, no el negocio como tal, sino la solución vial para los problemas naturales del pueblo dominicano y del dominicano de a pie. O sea, los partidos, yo creo, don Julito, que tienen un universo, 2 o 3 millones de votos actualmente, pero estamos en crisis, porque nos hemos ausentado del discurso natural que quiere escuchar la gente. Bien. Vamos a esperar las alianzas entonces, a ver si va a ser antes o después, quiénes van a ser bisagras. Doctor, está abierto aquí para que... Gracias a ustedes, gracias a ese público que... Usted va a postularse como senador de la capital, ¿verdad? Todavía lo estamos... Pero estamos en eso, Estamos ¿verdad? en eso. ¿Eh? Estamos en eso. Estamos en eso, con el favor de Dios. Rafael Linares, abogado.